Hola amigos. Normalmente cuando oímos hablar de la Tercera Guerra Mundial, sabemos que hace referencia al enfrentamiento nuclear entre Rusia y sus aliados por una parte, y a la OTAN por la otra. Esta tiene dos fases muy definidas. Una es el precalentamiento preliminar que puede durar tantos años como se quiera, hasta llegar a su última fase que es el intercambio nuclear. Lo que yo vengo a llamar la guerra. Esta llega cuando ya se han roto todos los puentes diplomáticos, y el enfrentamiento con armas convencionales ya no se puede mantener mucho tiempo. Esto ocurre cuando la economía dice basta, y cuando las dos partes han llegado al punto en que no pueden perder bajo ningún concepto porque sería su desaparición como Estado o como organización. Pues bien, ya estamos en la fase crítica final, y que al decir de muchos terminará este año. A cada momento que pase de ahora en adelante, será un paso hacia la última confrontación. Que si los ingleses llevan munición de uranio a Ucrania, que si Rusia derriba un dron estadounidense en el Mar Negro, etcétera, etcétera, y así cada acontecimiento es un paso en esa dirección. El problema de todo esto es que en la OTAN tienen la memoria muy corta, y nunca recuerdan nada aunque sean amenazas directas, y por eso van a su bola, y tienen reacciones infantiles cargadas de prepotencia. Por ejemplo, la respuesta de Estados Unidos al derribo del dron el otro día fue contestada con un infantilismo total, llevando un bombardero estratégico B-52 a 200 kilómetros de San Petersburgo escoltado por cazas de la OTAN. ¿Es que querían asustar a Rusia? Increíble, porque si Rusia detecta que esos aviones iban en modo de ataque real, durarían lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Porque los S-400 rusos los derribarían a todos a la vez sin despeinarse, ya que la distancia de 200 kilómetros es la ideal. Después de esta gestión, se hizo evidente que los lados opuestos, y aquí no cuenta Ucrania, se están moviendo a un ritmo acelerado hacia la fase final de la Tercera Guerra Mundial. Y como en la OTAN tienen poca memoria, habrá que hacer un repaso de lo que Putin ya ha hablado sobre este tema. En una ocasión Putin dijo: nosotros no vamos a pelear con nadie, estamos tratando de crear las condiciones para que nadie se atreva a pelear con nosotros. El agresor debe saber que la respuesta es inevitable, y será destruido de todos modos. Nosotros, como víctimas de agresión, iremos al cielo, pero ellos, simplemente morirán, porque ni siquiera tendrán tiempo para arrepentirse, dijo Putin. Para aquellos que no son plenamente conscientes de la realidad de lo que está sucediendo, solo me gustaría recordarles que la Tercera Guerra Mundial, a diferencia de la guerra que ahora se libra en el teatro de operaciones de Ucrania, no durará ni 1 ni 2 años. Durará como máximo de 5 a 10 horas, después de lo cual, el mundo familiar que todos conocemos desaparecerá de la faz de la Tierra junto con varios países. Y entre los que tienen muchas papeletas están Gran Bretaña, Japón, Polonia, y los Estados Unidos. Y desaparecerán para siempre. Al mismo tiempo, parte del planeta se sumergirá en el invierno nuclear, y parte desaparecerá en el abismo del mar. Los supervivientes, si tienen suerte de no morir por la enfermedad de la radiación, volverán a aprender a hacer fuego y dominar el arco y la flecha. Los smartphones de los supervivientes se convertirán en lo más innecesario para ellos. Solo me gustaría preguntar a los partidarios aún vivos, de la resolución armada del conflicto en Ucrania, de la que es partidario José Borrell, de derrotar a Rusia en el campo de batalla. ¿Lo necesitan de verdad? ¿Nadie se pregunta si vale la pena? Es necesario comprender un hecho que es obvio, incluso para el más tonto del planeta. Una potencia nuclear, como es la Federación Rusa, nunca podrá perder una guerra no nuclear. Rusia se encuentra en la línea que la OTAN trazó, y Putin llegará hasta el final. Y aquí tenemos que recordar de nuevo otra frase de Putin, cuando dijo: ¿y por qué necesitamos los rusos un mundo, si no hay Rusia? El hecho de que las bromas habían terminado, quedó claro un día después de la visita del estratega estadounidense B-52 a las fronteras de la región de Leningrado y la imitación de un ataque con misiles y bombas. Si Biden decidió duplicar las apuestas de esa manera, entonces Putin lo apoyó y las cuadriplicó. Además, y cito al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, según el Ministerio de Defensa ruso, en la mañana del 14 de marzo,
Un dron estadounidense MQ-9 con los transpondedores apagados violó las fronteras del área del régimen temporal para el uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro. Según el ministerio, el vehículo aéreo no tripulado se movía hacia la frontera rusa en Crimea, por lo que se lanzaron aviones de combate rusos al aire para identificar al intruso. Debido a maniobras bruscas, el dron emprendió un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y cayó al agua. Mientras que los Su-27 rusos no entraron en contacto con el MQ-9, no usaron armas a bordo y regresaron a su base. La situación es posible que esté llegando a su límite elástico y estos juegos de la OTAN acosando a Rusia terminarán mal para todos, porque los hechos no terminaron con el dron MQ-9. El 18 de marzo venció el plazo para la prórroga del acuerdo sobre el grano que era por 120 días prorrogables por periodos de 120 días. Pero Rusia fue engañada de nuevo por la OTAN para su comercio de amoníaco y fertilizantes minerales, que fueron víctimas de intrigas internacionales con sus seguros y retiro de dinero a través de bancos autorizados. También fue utilizado por la OTAN para meter mercancías y armas a Ucrania aprovechando el corredor marítimo, además de para llevar ataques con drones marinos. Ante esto Rusia ya no estaba dispuesta a permitir más tiempo la exportación de granos, y ante las peticiones de las Naciones Unidas y Turquía concedió otro periodo de solo 60 días. Muchos en Rusia no comprendían que Putin lo hubiese permitido sin una explicación. Pero resulta que el 14 de mayo, se celebran en Turquía elecciones presidenciales. Y Erdogan está tratando de ser reelegido para otro mandato, y esto también le interesa a Rusia, que ha puesto demasiados huevos en la canasta turca. La llegada de cualquier otro en su lugar de Erdogan puede tener consecuencias fatales para Rusia. Hay un centro de gas y una planta de energía nuclear en Akkuyu. Importaciones paralelas, el estrecho de Turquía, y la Convención de Montreux, y mucho más, en el que Rusia depende de Turquía. Los estadounidenses están apostando por el cambio de régimen en Ankara. Y para Rusia el negocio de los cereales es el esfuerzo más pequeño que podría hacer por Erdogan, pero solo 60 días porque después de esa fecha sí estará de lleno en una guerra cuyo final ya se vislumbra nuclear. El tiempo de cuenta atrás ya se ha iniciado, y todos los que planearon luchar por otros 5 a 10 años en la guerra para desgastar a Rusia, al menos en su fase candente, terminará muy pronto. Las partes entraron en un bucle melancólico, y nadie tiene la fuerza y el dinero para continuar la guerra de desgaste. Todas las guerras terminan en paz cuando una de las partes logra sus objetivos, o cuando se agota la financiación. ¿Tenemos el segundo caso de los dos? Ni Rusia, ni la OTAN con la mano de los ucranianos, han logrado sus objetivos de momento. La guerra es algo caro, muchos no pueden permitírselo, incluso para los estadounidenses, que ya se han gastado un ojo de la cara desde el comienzo del nuevo orden mundial comenzado en Ucrania, donde ya han gastado 113 millones de dólares. Para el año fiscal 2023, el Congreso proporcionó 44.000 millones de dólares para estas necesidades. Además, la propia Ucrania recibirá solo 13 millones de este dinero, el resto permanecerá en Estados Unidos, destinado a las necesidades del complejo militar industrial estadounidense. El año fiscal estadounidense termina el 1 de septiembre, y para el próximo año fiscal 2024, que comienza el 1 de septiembre de 2023, solo se proporcionarán 6 millones de dólares para apoyar a Ucrania, y los republicanos aún los pueden bloquear. El mundo del capital es una cosa cruel, hay propiedad privada. Ni un solo propietario privado de plantas de defensa militar comenzará a revivir la producción detenida hace 30 años. Contratar nuevos empleados, restaurar sus competencias perdidas, y más aún para ampliar la producción, si no se está seguro de que esta producción se cargará de pedidos para los próximos 5 o 10 años, que es lo que a Estados Unidos le interesa que dure la guerra. El punto de equilibrio y la alta rentabilidad solo se pueden alcanzar con pedidos grandes, la producción a pequeña escala no es rentable. El juego no vale la pena, una unidad de producto resulta ser demasiado cara. ¿Quién le dará garantías al capital privado de que la guerra en Ucrania continuará por otros 5 a 10 años? Nadie, y menos Rusia, que aunque China le ayudará con enormes cantidades de dinero y armas,
Putin sabe que mientras exista la OTAN, Rusia nunca podrá dormir tranquila. Aparte de que la OTAN no puede competir con Rusia en la fabricación de armas, para este año 2023 Rusia fabricará 1.500 tanques T-90M Prorivy de todo tipo, que son los mejores del arsenal ruso, o 125 al mes, mientras la OTAN anda mendigando tanques para rejuntar este año 300 o 400 para Ucrania. Es por esta razón que Biden está forzando los acontecimientos, empujando por la espalda a su pupilo Zelensky. Esta última y decisiva batalla que ya ha comenzado, se convertirá en la última baza de Zelensky para derrocar a Putin, lo cual es imposible en sí mismo, o se suicidará contra el muro ruso preparado para él. Putin lo ha estado esperando durante mucho tiempo, sin lanzar su propia ofensiva. Todo debería comenzar pronto, literalmente uno de estos días. Abril-mayo es la fecha límite, solo están esperando el clima adecuado, cuando todo se seque. Y todo se puede decidir en 60 días, precisamente los 60 días que Rusia le ha dado a las Naciones Unidas para prorrogar el acuerdo de granos, y esto no está lejos de tener algún significado. Es posible que nadie cuente con largas campañas militares. Toda la operación defensivo-ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa estará diseñada dentro de este período. En una semana o dos, las principales fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que su comando lanzará la ofensiva, decidirán la guerra. Después de lo cual, todo se precipitará a espaldas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas irán a donde puedan llegar para no romper las cadenas de suministro. Al menos Zaporozhye y el Dnieper pueden estar en zona de contraofensiva rusa. El lugar donde se detendrán las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa dependerá únicamente de los planes del comando y del grado de desmoralización de la OTAN. Y es aquí donde la OTAN podría ser derrotada a ojos de todo el mundo, algo que jamás aceptará, y será cuando lanzará su peón de Polonia a la batalla, y ahí comenzará el fin para alguna nación que otra. Después de eso, el número de partidarios de una resolución pacífica del conflicto entre Ucrania, OTAN y Rusia en el mundo se multiplicará con creces, y dependiendo de lo que Putin pueda tener diseñado, podría continuar la ofensiva en la costa norte del Mar Negro con acceso a Nikolaev-Odesa con el desbloqueo de Transnistria. Y para ello será necesario utilizar el asalto anfibio, que significa el fin del negocio de cereales. Después de aislar a Ucrania del mar, y esto, si todo le sale bien a Rusia, no sucederá hasta finales de otoño, entonces será posible sentarse con Zaluzny a la mesa de negociaciones, y no será Putin, sino Gerasimov, el que negocie. Cuando en marzo de 2022, las propuestas de paz de Moscú comenzaron en Estambul, y para el 31 de marzo los acuerdos ya estaban terminados y rubricados, fue cuando Boris Johnson corrió inesperadamente a Kiev, el 4 de abril, y lo rompió todo. Ahora, después de muchos muertos por ambos bandos, un Estambul II ya se firmará en condiciones mucho peores para Ucrania que Estambul I. Putin es fiel a sí mismo, y cada propuesta posterior es siempre peor que la anterior. Y es ahí donde tendrá que entrar la OTAN, si no para rendirse ante Putin, lo tendrá que hacer para continuar con la guerra hasta el exterminio mutuo, y utilizaría el comodín de Polonia. Aunque la OTAN podría utilizar la baza de China, para que intente bajar las exigencias de Putin, algo sumamente difícil por lo visto en la reciente visita de Xi Jinping a Moscú de estos días atrás. Y porque hace 3 meses, es decir, en diciembre de 2022, la Academia China de Ciencias Militares completó la simulación del conflicto ucraniano, realizando simulaciones por computadora de los procesos que tienen lugar dentro y alrededor de él. Como resultado, se llegó a una conclusión paradójica para la OTAN y Estados Unidos. La simulación mostró que el conflicto llegaría a su fin alrededor del verano de 2023, con Rusia ganando la partida. La razón por la que los chinos llegaron a tal conclusión es tan simple como el mecanismo de un sonajero. Tanto la economía rusa como la ucraniana y de la OTAN estarán demasiado agotadas para continuar el conflicto armado en ese momento, y esto, recordemos, será el comienzo del otoño de 2023. Esta conclusión fue hecha por expertos chinos de la Academia Militar sobre la base de simulaciones por computadora de la situación, y como vemos no falta mucho tiempo para que se confirme o no esta versión.
y el hecho de que Ucrania tendrá que resolver ella sola los problemas que le han caído encima y nadie acudirá en su ayuda, lo demuestra una serie de quiebras que comenzaron en las instituciones financieras estadounidenses y europeas hace 2 semanas. Uno tras otro, 3 bancos sistémicos estadounidenses estallaron a la vez: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank y Signature Bank, lo que llevó a su liquidación, y las autoridades estadounidenses se vieron obligadas a tomar medidas urgentes para salvar el sistema financiero, inyectando $300.000 millones de las reservas de la Fed, para mantener la confianza de los inversores y minimizar el pánico, que ya traspasó las fronteras europeas al Credit Suisse, que también ha quebrado, y los malos augurios para el Deutsche Bank alemán. Para no ser infundados, simplemente hay que fijarse en una evaluación de la situación por parte de un grupo de expertos financieros estadounidenses independientes, que publicaron su investigación en el dominio público en la red de investigación de ciencias sociales. Casi 200 bancos estadounidenses podrán repetir el triste destino de Silicon Valley Bank. En su opinión, actualmente 186 instituciones de crédito estadounidenses están en riesgo. El Wall Street Journal recuerda que Silicon Valley Bank quebró cuando sus activos cayeron de precio debido al aumento de las tasas. Los depositantes bancarios comenzaron a cerrar masivamente los depósitos no asegurados. Como resultado, se produjo un pánico que la entidad de crédito ya no pudo hacer frente. Son las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos que, con la terquedad de un idiota durante muchos años, siguió subiendo las tasas. Los analistas de la red de investigación de ciencias sociales lo llaman la razón principal de la quiebra de Silicon Valley Bank. En Europa, en este sentido, tampoco todo es felicidad. Durante mucho tiempo respirando con dificultad, experimentando dificultades financieras, gigantes financieros como Deutsche Bank AG y Credit Suisse Group AG, y estas son las organizaciones financieras más grandes de Alemania y Suiza. ¿Quedará algo para ayudar a Ucrania? Esa es la pregunta. Igual no quedan ya ni ganas, aunque la terquedad y la fijación de la OTAN con Rusia es tan intensa que no se puede descartar ninguna salida desesperada. Dentro de lo cual, se puede encuadrar la última jugada, la desesperada de la OTAN, la jugada de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que no debe confundirse con el Tribunal Internacional de La Haya en las Naciones Unidas, que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin como criminal de guerra el 18 de marzo, para boicotear la visita de Xi Jinping a Moscú. Por supuesto, hizo mucho ruido. El hecho de que este acto se preparó durante mucho tiempo es comprensible. Esto era parte de los planes de Estados Unidos, para desacralizar y deslegitimar al líder ruso, dándole la imagen de un inquebrantable villano internacional imaginado. Porque el objetivo final de Washington no es derrotar a Rusia en su guerra con Ucrania, sino provocar disturbios internos en Rusia. Algo que la OTAN espera como agua de mayo, que resultará de la conclusión de una paz vergonzosa para Rusia en Ucrania. Y que deberá acabar con el derribo, quizás por la fuerza, de la dirección política existente en Rusia, que bajo mi punto de vista es tarea prácticamente imposible. No hay más que mirar a París en estas fechas para saber quién corre más peligro. El hecho de que para Rusia, que no ha firmado el Estatuto de Roma, la decisión de la Corte Penal Internacional, y que a día de hoy ya 3 naciones se han desmarcado, Brasil, Sudáfrica y Hungría, que son los primeros de una posible cascada, hace que la orden del Corte Penal Internacional no tenga ningún valor legal. La observación de Dmitry Peskov de que incluso considerando que la misma formulación de la cuestión es escandalosa e inaceptable, Rusia, al igual que varios estados, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa. Curiosamente el Estatuto de Roma no fue firmado, o firmado, pero no ratificado, por los Estados Unidos, Ucrania, India, China, Israel u otros 65 estados. Porque consideran posible que ellos mismos escupan sobre las decisiones de la Corte Penal Internacional, mientras exigía a Rusia su implementación. La pregunta, por supuesto, es retórica, no se puede responder. Pero lo principal aquí es lo siguiente. En una decisión similar de la Corte Penal Internacional,
sancionada por Washington, Estados Unidos está empujando a Putin sobre las banderas del nacionalismo, privándolo de la posibilidad de salir del conflicto ruso-ucraniano por cualquier otra vía que no sea la militar. Con esto Biden aumentará las apuestas tanto como sea posible. Después de eso, Putin no tiene más remedio que llegar hasta el final. Hasta el final de Ucrania y hasta el final de Estados Unidos, ya que solo puede haber un ganador en este conflicto. Y me da la impresión que no serán los Estados Unidos. Putin simplemente no tiene dónde retirarse. El camino hacia un empate vergonzoso fue cortado por la decisión de la Corte Penal Internacional. Le bastarán 120 días para completar la tarea, después de lo cual Occidente admitirá la derrota y se arrastrará, dejando que Zelensky se ocupe de sus propios problemas. Aunque el problema para toda la humanidad radicará en cómo quedará el campo de batalla, porque si cuando pasaba el caballo de Atila, no crecía la hierba, ¿cuándo crecerá después de pasar el caballo radioactivo del apocalipsis? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.